Te agradecemos, oh Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias, Dios, por esta mañana tan hermosa que nos permites poder reunirnos, poder estar juntos en tu casa para adorarte, para cantarte, para ver a nuestros hermanos, Señor, y tener comunión con ellos. Gracias, Señor, porque en medio nuestro está tu palabra. Tu palabra es preciosa, tu palabra es hermosa, y tu palabra, Señor, es lo que nosotros queremos estudiar y escudriñar, porque sabemos que en ella tenemos vida eterna. Padre, rogamos que nos des entendimiento de este texto, que podamos comprender cuál es el fundamento de la iglesia, pero también, Señor, cuál es nuestra misión en este mundo, Padre. Te queremos agradecer por todo, Señor, y por el Espíritu Santo que mora en nosotros para enseñarnos cada día y poder ver a Cristo. Te adoramos, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Y sé que es una pregunta común y fácil tal vez de contestar, pero hoy en día las personas de afuera, las personas que no conocen de Cristo, o decir, las personas que no vienen a una iglesia, pueden tener un entendimiento un poco diferente de lo que es el Evangelio. Una frase resumida que utilizamos para decir qué es el Evangelio son las buenas nuevas, son las buenas noticias de Cristo. Y sin duda alguna el Evangelio es enorme, el Evangelio es hermoso, el Evangelio es para cada día. El Evangelio no solo es para los perdidos, el Evangelio no solo es para aquellas personas que están sin Cristo, sino para también los que estamos con Cristo. El Evangelio es para todos los días de nuestra vida. Pero ¿qué de ese Evangelio necesitamos nosotros que se muestre día a día en nuestras vidas, que se muestre día a día en nuestras familias, en nuestras conversaciones? ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaron a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que se dispusieron en compartir a un amigo, a un familiar e incluso a sus hijos el Evangelio del Señor Jesucristo? Hermanos, sin el Evangelio nosotros estamos perdidos. Sin el Evangelio nosotros seríamos personas sin sentido, personas sin esperanza, personas sin rumbo. Eso es lo que dice Efesios 2. Antes de Cristo, le dice a los gentiles, ustedes eran enemigos de Dios. No tenían ciudadanía, no tenían una nacionalidad, no tenían un propósito. Pero venido Cristo a sus vidas, todo ha sido diferente. Ahora tienen un Dios, tienen un Padre. Y esta predicación de Pedro nos va a conducir a mostrarnos en esencia lo que es el Evangelio. Podríamos tener muchas definiciones en cuanto a qué es el Evangelio, pero sin duda alguna el Evangelio es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que ha venido predicando Pedro, o ha venido haciendo Pedro desde capítulos anteriores. Confíen en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que dijo en el versículo 6. Miren conmigo capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermano, ¿tú confías verdaderamente en ese nombre? En ese hombre que dio su vida, que viene de Nazaret. Y cuando mencionan Nazaret, prácticamente están diciendo una aldea, un lugar donde no podía salir algo realmente relevante o importante. Pero el Señor decidió que humildemente Jesucristo naciera en la ciudad de Nazaret. Ahora, ¿de qué se trata el Evangelio? Y muchas veces cuando predicamos, cuando evangelizamos, lo hacemos de una manera incorrecta o desde una perspectiva incorrecta. Muchas veces personas piensan que predicar el Evangelio es contar mi testimonio. Y le voy a contar a la persona cómo me convertí. Y eso sin duda alguna puede ser bueno, pero no es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje del Señor. Y hoy vamos a ver a través de este pasaje de Hechos capítulo 3, del versículo 12 al 26, el contenido de la predicación de Pedro. Pero ese contenido nos muestra de dos maneras cómo el Evangelio nos conduce a la salvación. Es decir, si están tomando nota, este texto nos enseña dos maneras en las que el Evangelio nos conduce a la salvación. Y eso puede servir para ustedes, para poder primero recibirlo, entenderlo, pero luego para predicarlo a sus hijos, a sus familiares, a sus vecinos, a cualquier persona con la que puedan tener contacto. Es decir, nosotros vamos a tomar este sermón de Pedro como ejemplo para poder evangelizar a las personas. Y no es una metodología difícil, no es una manera
tan difícil que no la podamos imitar. Realmente solo tiene dos puntos, por decirlo así. Dos cosas que nosotros necesitamos enfatizar a las personas para que crean en el Evangelio del Señor Jesucristo y Él los conduzca a la salvación. Número uno, el Evangelio. Y miren conmigo el versículo 12. Viendo esto, Pedro, vamos a leer el texto del 12 al 26 y luego vamos a ir viendo parte por parte. Dice, versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diera un homicida. ¿Se acuerdan? Ya leímos eso. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en nuestro nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En primer lugar, Pedro empieza a hablar y recordar y dice, ¿por qué no? Acuérdense, acaba de hacer un milagro. Y él dice, ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué fijan sus ojos en nosotros? Y miren qué palabras utiliza él. Como si nosotros tuviéramos poder o piedad para hacer andar a este. En primer lugar, lo que Pedro está tratando de decirles a la audiencia es, no me miren a mí, miren al Señor Jesucristo. Y eso suena interesante porque hoy en día nosotros desviamos nuestras miradas en personas y decimos, esa persona es usada por Dios. Pero si esa persona falla, también nuestra esperanza falla. Y eso es lo que Pedro está tratando de no hacer, que no confíen en él, que no confíen en un hombre. Imagínense cómo este personaje importante haciendo milagros, él dice, no me miren, no pongan sus ojos en mí. ¿Por qué se maravillan de esto? Yo soy un simple mortal, un simple hombre. Y empieza a decir, si no miran a mí, ¿a quién tienen que mirar? Y eso es lo que dice el versículo 13. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestro evangelismo, a Jesucristo, la gloria del Señor Jesucristo. Es triste hoy en día ver cómo muchas personas hablan de sus testimonios, hablan de sus logros, como que si ellos hubieran alcanzado grandes cosas. Y Pedro nos recuerda que nosotros, por nuestra cuenta, no hemos alcanzado nada. Todo es obra de aquel que el Señor ha glorificado. Y ese es su Hijo Jesucristo. Ahora dijimos que vamos a ver dos acciones que nos muestran el Evangelio para conducirnos a la salvación. La primera acción la encontramos del versículo 12 al 16 y es que el Evangelio muestra mi pecado. Y eso es lo que está tratando de hacer Pedro. Dice, no se enfoquen en mí. Sí, hicimos un milagro, algo sobrenatural, pero no enfoquen su mirada en mí, sino en el Hijo, en Jesucristo. Miren versículo 13, como dice, después que ha glorificado a su Hijo Jesús, y miren cómo él empieza a acusar a esa audiencia. Todos eran judíos, porque eso es lo que dice en el versículo 12, varones israelitas. Pero él les empieza a acusar de una manera tremenda y dice, ustedes se entregaron, ustedes negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Les recuerda que Pilato no quería crucificar al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan esa escena donde leímos? Y Pilato se lava las manos y dice, sobre ustedes sea la sangre de este hombre. ¿Y qué respondió la multitud? Que sí, sobre nosotros sea la sangre de ese hombre. Así de cerrados estaban esos corazones. Así de grande fue el pecado en esos hombres que no pudieron ver al santo y al justo, como dice Pedro en el versículo 14. Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida. A mí el versículo 15 realmente me llama la atención porque dice, y matasteis al autor de la vida. Como un contraste. Mataron
al que da la vida. Entregaron al que da la vida. Y en primer lugar, Pedro lo que está tratando de hacer es haciéndole ver su pecado. Esa es la primera vez que en una predicación se recuerda de manera enfática, de manera directa, el pecado de las personas. Ustedes se fijan todos los pronombres ahí. Ustedes hicieron esto, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron esto. Es su culpa. Pero no está teniendo miedo de apuntar ni de señalar el pecado de las personas. Y hoy en día, nosotros por no herir a alguna persona, no le decimos la realidad de su condición. Por quedar bien con algún vecino, por quedar bien con algún familiar, no les hacemos ver verdaderamente la realidad en la que se encuentra en su vida, la condición verdadera en la que están sus almas. A las personas hoy en día les gusta recibir muchos halagos y muchas palabras bonitas, pero cuando hay un confrontamiento, ahí se cierra el corazón de las personas. Cuando hay una confrontación directa sobre sus pecados, las personas ya no quieren escuchar. Las personas se empiezan a excusar de que si hubiera sido esto, o que no es mi culpa, sino esto y lo otro. Y lo más fácil, ¿y quién sos vos para venir a criticarme a mí? ¿Han escuchado esto, sí o no? Por eso, el primer elemento que nosotros debemos incluir de una manera amorosa, claro, no estoy diciendo hay que ir a pelear con las personas, hay que tratar a las personas como pecadoras que se van de un solo al infierno, pero sí realmente enfatizar el pecado de las personas. Hoy en día existen muchos métodos para evangelizar y dentro de nuestro círculo cristiano hay muchas maneras. Hay uno de ellos en particular en el cual yo no comparto mucho, precisamente por esta idea. Cuando se va a las personas, y a mí me tocó muchas veces ver a compañeros, hermanos, amigos, decir, Dios te ama, le dicen a las personas. Y claro, las personas encantadas, claro que Dios me ama. ¿Quién no le gustaría escuchar esa frase que Dios no lo ama? Pero para mí esa frase automáticamente cierra o nubla el paisaje de aquella persona. Porque a las personas les gustan escuchar las cosas bonitas. Esas son las buenas noticias. Pero la mayoría de los escritores bíblicos, antes de compartir las buenas noticias, compartieron las malas noticias. Ustedes miren Romanos capítulo 1. Todo el capítulo 1 está acusando que no hay justo ni aun uno. Todos son pecadores. Para luego decirles, encuentran esperanza en Cristo. ¿Cuál es la condición verdadera hoy en día de las personas? Las personas dicen, no, yo sí creo, yo sé que Dios me ama y yo creo en Cristo. Pero en realidad no entienden la verdadera situación de sus corazones. Una persona sin Cristo es una persona enemiga de Dios. Es una persona muerta en delitos y pecados. Es una persona sin esperanza. Acompáñenme a Efesios capítulo 2 para que miren cómo Pablo se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 2. Miren cómo dice el versículo 1. Él les dio vida a ustedes. Efesios 2:1. Cuando estaban, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, los cuales en otro tiempo anduvieron siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, a Satanás, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Miren cómo dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, la ira de Dios estaba sobre nuestra vida. Dígale eso a una persona, a ver si le va a cambiar el rostro, a ver si realmente no va a entender y no va a sentirse ofendida. Pero eso es lo que hizo Pedro. En primer lugar, reconoció o hizo que reconocieran el pecado que estaban cometiendo o que habían cometido. Solo lean lo que le dice Pedro en Hechos 3. Ustedes mataron, ustedes se entregaron, ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se diese un homicida. Ahora imagínense el corazón o la mente de esos hombres, tratando de ver a Pedro y a Juan haciendo un milagro y diciendo, queremos creer lo que estos hombres creen. Y la primera palabra que dice Pedro, es culpa de ustedes que mataron a Cristo.
Sin duda alguna muchas personas se ofenderían, sin duda alguna muchas personas se desalentarían, pero eso es lo que realmente es el Evangelio. Necesitamos aplastar el orgullo del hombre. Necesitamos aplastar el orgullo que hay en cada uno de nuestros corazones. Nos creemos buenas personas, nos creemos personas que nunca se equivocan y tratamos de minimizar los pecados que hacemos. Solo es una mentirita. ¿Quién no miente hoy en día? No, solo es algo pequeñito. De todos modos es para ayudar a mi familia. Hacemos este negocio que tal vez no sea tan legal, pero bueno, es con el fin de ayudar a mi familia. Minimizamos de una u otra manera los pecados que hoy en día cometemos. ¿Y cuál fue la predicación de Pedro? No tener piedad ante esa situación. Ahora, no estoy diciendo, y no me vayan a malinterpretar, que tenemos que ir a regañar a todas las personas como viven, a realmente cuestionar o juzgar a cada persona por su comportamiento, su conducta. Ahora, ese es el primer elemento, mostrar el pecado, pero segundo, ese mostrar el pecado nos tiene que llevar, versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, es decir, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. La primera muestra es mostrar el pecado a las personas, el Evangelio muestra mi pecado, pero en segundo lugar, no solamente muestra mi pecado, sino que también el Evangelio borra mis rebeliones. Mire lo que dice el versículo 19, arrepiéntanse y conviértanse, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Y ese es el segundo mensaje del Evangelio. Son culpables, son pecadores, la ira de Dios está sobre ustedes, pero si creen en Cristo, sus pecados pueden ser borrados. Porque no podemos dejar a las personas solamente con el problema, sino que también hay que darles la solución. ¿Sí o no? Un maestro de matemáticas no solo enseña a sumar a los niños, sino que también les da el resultado. Un predicador del Evangelio no solo tiene que dar las malas noticias, sino que esas noticias tienen que ir acompañadas de las buenas noticias. El versículo 17 dice, hermanos, sé que por vuestra ignorancia lo habéis hecho. Y a veces nosotros cometemos pecados por ignorancia. No sabemos qué es lo que Dios quiere, no sabemos qué es lo que Dios pide, no sabemos cómo conducirnos en esta vida. Por eso pecamos de una u otra manera diferente. Pero el pecado, aunque sea por ignorancia o conscientemente, es pecado. Y para el Señor no va a haber excusa. Acompáñenme lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos está después de Hechos, así que solo un libro adelante. Miren este pronunciamiento de Dios ante el hombre, ante la humanidad, para que nos sirva y nos recuerde que la humanidad no es buena, no es bonita, no va avanzando, sino más bien va creciendo en maldad. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela, miren cómo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, hombres que actúan injustamente en contra de Dios. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pausa. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? La creación apunta a una sola cosa. ¿A quién? A Dios. No puede haber nadie ni nada más grande que un creador. Y eso dice, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. No, pero es que esas personas no han escuchado el Evangelio, entonces, ¿cómo van a ser salvas? Bueno, miren lo que dice siguiendo el versículo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Que pobrecitos,
No, de modo que no tienen excusa. Nadie puede excusarse delante de Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, el hombre cambió a Dios. El hombre, desde los inicios de los tiempos, desechó a Dios. Por eso nadie, absolutamente nadie, tiene excusa de decir, pobrecito. Versículo 24. Por lo cual, Dios también, hablando de la humanidad, ¿verdad?, los entregó a la inmundicia en sus deseos carnales de sus corazones, de modo que se deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual, el Creador, es bendito por los siglos. Amén. Y ustedes pueden leer lo que resta de Romanos y se pueden dar cuenta que el hombre verdaderamente es perverso. El hombre verdaderamente es maligno. Eso es lo que pasó en Génesis. ¿Ustedes se acuerdan? El Señor tiene a Adán y Eva, ellos pecan, salen del jardín del Edén, ellos empiezan a multiplicarse, llega Génesis capítulo 6, ¿y qué dice? La maldad era poquita en algunas personas. No, la Biblia dice la maldad era enorme en todas las personas. Era tan grande que incluso ángeles cometieron actos sexuales con las hijas de los hombres. Era tan depravada esa generación que lo único que Dios pudo hacer en ese momento era destruirla, era acabarla. Y ahí es donde ocurre el diluvio, salvando a 8 personas para que esas 8 personas continúen el mensaje de Dios. Pero noticias, capítulo 8, Génesis. ¿Cuál fue lo primero que hizo Noé al aterrizar en tierra? Plantó una viña y se embriagó. Volvió a fallar a Dios. Capítulo 11. Todavía Dios perdona a Noé, le da algunas instrucciones. Capítulo 11. ¿Cómo sigue la humanidad? Quieren hacer una torre, la torre de Babel. Su orgullo es tan grande, dice, vamos a construir una torre que llegue a los cielos y así estemos al mismo nivel que Dios. La humanidad es perversa desde el inicio de los tiempos. Nuestros hijos pequeños, inocentes, traen la maldad, traen el pecado en sus corazones. Creo que les conté esa escena donde un pastor nos contaba el ejemplo de su hijo. Dijo, tenemos un hijo pequeño, tenía 3 años, mi esposa y yo todos los días leíamos la Biblia, le enseñábamos el Evangelio. De repente, él hizo algo malo, quebró algo y se fue a esconder. Y él dice, asombrado, preguntándome, ¿quién le enseñó a este niño a esconderse de lo que ha hecho? Su mamá no le ha enseñado eso, su papá no le ha enseñado eso. ¿Quién le enseñó a este niño que lo que había hecho era malo y tenía que esconderse? Se escondió en unas cortinas, dice. Bueno, el pecado nace con nosotros. Los niños, aunque son tiernos, hermosos, bellos, son pecadores. Traen la naturaleza pecaminosa. Y a medida van creciendo, van desarrollando ese pecado. Hace poco estaba escuchando la predicación de uno de mis maestros del seminario y leyó un documento, un estudio que se hizo en la ciudad de Estados Unidos, diciendo que los niños pequeños, los recién nacidos, son como animalitos, egoístas y egocéntricos. Todo lo quieren, cuando lo quieren y como lo quieren. Y si no, lloran. Y nosotros a veces nos reímos. Pero dice, si eso crece en la humanidad, ¿en qué desemboca? Homicidios, adulterios, fornicaciones, mentiras, hurtos. Y eso es lo que vemos hoy en día en la sociedad. Personas egoístas tratando de buscar fines egoístas para sus vidas. En primer lugar, Pedro, el Evangelio nos recuerda que nos muestra nuestro pecado, pero luego también el Evangelio nos lleva a reconocer que necesitamos arrepentimiento porque borra nuestras rebeliones. Hay una necesidad de arrepentimiento, hermanos, hoy en día a nuestro alrededor,
que a veces somos tan lentos para poder atender esa necesidad. Pero la primera oportunidad que tuvo ante esa audiencia judía fue acusarlos de su pecado, pero decirles arrepiéntanse y conviértanse. Ahora, esas dos palabras en el versículo 9, Pedro no las viene usando por primera vez, ¿verdad? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Quién las usó antes de Pedro? El Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y crean en mí. Antes de Jesucristo, ¿quién más las dijo? Juan el Bautista. Arrepiéntanse y crean en el Hijo del Hombre. Y antes de Juan el Bautista, los demás profetas. Vuélvanse al Señor, arrepiéntanse al Señor. Creo que ya he explicado esa palabra arrepentimiento, tiene que ver con un cambio de conducta, con un cambio de pensamiento. Arrepentirse y convertirse son dos palabras que tienen que ir unidas, son dos palabras que tienen que ir juntas. Y hemos dicho, una persona que va camino a una dirección, en primer lugar se arrepiente, dice, ese no es el buen camino. El arrepentimiento tiene que ver un convencimiento de mente en primer lugar. No es un acto automático, es un convencimiento de nuestras propias mentes de decir, eso que estamos haciendo es malo, ese camino por el que vamos es malo. Y convertirse es dar la vuelta a ese camino. Ya no voy por ese camino, sino que tomo el camino contrario. Ya no hacía lo que hacía antes, sino que ahora lo hago de manera diferente. Miren cómo se mira en Romanos, de nuevo, capítulo 12, ilustrado este arrepentimiento y convencimiento de mente. Romanos es un libro interesante. El capítulo 1 al capítulo 11, Pablo hace una excelente explicación de lo que es el Evangelio y cómo el Evangelio ha estado desde la culpabilidad del hombre hasta el remanente de Israel. Pero llega al capítulo 12 y dice, así que, es decir, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Se acuerdan? No solo son malas noticias, también tiene que haber un llamado a las buenas noticias. Pablo los confrontó con el pecado en Romanos, y aquí dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. Este es el mejor ejemplo de poder aplicar a nuestras vidas un arrepentimiento y conversión. No se conformen a este siglo, no se amolden, no se hagan a la misma medida que las personas de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sean como las personas de este mundo, no se adapten ante esta sociedad perversa, sino que transfórmense por medio de ¿qué? Del entendimiento. No solo es a través de las emociones. A veces personas llegan a la iglesia y dicen quiero cambiar y voy a cambiar y se les mira una motivación hermosa, pero cuando esa motivación no está en la mente y en el corazón, con el tiempo se desvanece. Por eso dice Pablo, no se conformen a este siglo, sino transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si las personas no conocen la condición real en la que viven, no van a necesitar el Evangelio. Si las personas piensan que toda la vida son buenas, que hacen actos buenos, ¿para qué voy a necesitar el Evangelio? Si una persona es buena, ¿para qué necesita de Cristo? Nosotros necesitamos a Cristo porque hemos entendido que somos malos y pecadores. Y miren cómo dice el mismo versículo de Romanos 12:2, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el deseo de Dios. Es agradable y perfecto cuando nosotros nos entregamos a Él. Regresen a Hechos capítulo 3. Creo que queda claro, ¿verdad, hermanos?, cómo necesitamos evangelizar. Uno, mostrando el pecado, y dos, llamando a un arrepentimiento, porque ese arrepentimiento borra nuestras rebeliones. Así que, sigo el versículo 19, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Miren qué hermosa esa frase. Para que vengan del Señor tiempos de ¿qué? Tiempos de refrigerio. Pero ¿cómo vamos a tener refrigerio en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo lleno de maldad, en medio de un país tan corrupto como en el que nosotros vivimos? Bueno,
Porque la esperanza y la promesa no es para este mundo, sino es para la eternidad. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Las personas solo van a encontrar paz en sus vidas cuando se encuentren con el Señor Jesucristo. Las personas solo van a encontrar descanso y gozo, tranquilidad en sus corazones cuando verdaderamente le pertenezcan a Cristo. Y eso es lo que hoy en día no vemos. Hoy en día vemos a las personas ansiosas, afanadas, preocupadas, enfocadas en sus trabajos, en sus familias, en sus casas, en ellos mismos. Y no piensan en el Señor, no piensan en la eternidad. Es como la historia del rico insensato. Tenía graneros y estaban produciendo y produciendo más. Y él dijo, voy a hacer un imperio de graneros. ¿Qué le dijo el Señor? Necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿De quién es todo lo que has provisto? ¿Para qué te va a servir de todo lo que te has hecho en esta vida? Por eso la verdadera piedad es entregar nuestras vidas en arrepentimiento al Señor Jesucristo. Versículo 20. Vengan tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Es decir, Cristo resucitó. Cristo ya no está en esta tierra. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre, esperando el momento preciso que el Padre ha determinado para que muchos puedan arrepentirse y Él regrese. Ahora, cuando Cristo regrese, solo van a haber dos escapatorias: los que están en Cristo con Él y los que no están con Cristo sin Él. Por eso el tiempo del arrepentimiento es ahora, no mañana. El tiempo para llamar a las personas, a nuestros familiares a la conversión es ahora. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué nos tiene preparado el Señor para mañana en nuestras vidas. Mañana puede ser muy tarde para predicarle a sus hijos. Mañana puede ser muy tarde para predicarle a sus padres. Mañana puede ser muy tarde para invitar a una persona a la iglesia. Por eso necesitamos hacerlo hoy. Y Él envía en Jesucristo a nuestras vidas, a nuestra iglesia, a nuestra familia. Versículo 22, solo termina Pedro esta predicación: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Podríamos decir nosotros lo mismo: toda persona que no oiga las palabras de Cristo, todas las personas que no oigan el mensaje del Evangelio, van a ser desarraigadas del pueblo del Señor. Versículo 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que hizo Dios con sus padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Lo que está tratando de hacer Pedro aquí, ellos son judíos, ellos pertenecen a la nación de Israel, ellos tienen muchas promesas de parte de Dios, y les está recordando otra vez que ustedes perdieron esas promesas, porque la promesa vino en Cristo, la promesa se encarnó en Jesucristo. Ustedes rechazaron esa promesa. Entonces no solo la rechazaron, la entregaron, la crucificaron, mataron esa promesa. Por eso termina diciendo Pedro, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y ese es el deseo que debe existir a la hora de predicarle a los otros el pecado que hay en sus vidas y la esperanza en Cristo, que se conviertan de su maldad. Porque incluso puede existir un corazón malo dentro de nosotros al tratar de juzgar a las personas. Si el fin no es llevarlos al arrepentimiento, mejor no meternos en la vida de las personas. Pero si nosotros verdaderamente queremos la conversión de las personas, empecemos señalando sus pecados. Empecemos señalando su corazón lejos de Dios. Hebreos capítulo 1,
Hebreos está casi al final de la Biblia, antes de Santiago, las cartas de Juan. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Miren cómo empieza esta carta. Y esto nos recuerda lo que está hablando Pedro. Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cuántas veces ha hablado Dios? ¿Cuántas veces ha hablado Dios? Muchas. ¿Y de cuántas maneras? De muchas maneras. Es decir, la humanidad no se quiere arrepentir, pero Dios ha estado tratando de hacerles un llamado de atención. Por eso dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Miren cómo la palabra muchas se repite 2 veces, porque eso es lo que ha pasado hoy en día. Probablemente a ustedes, a sus familiares, el Señor los ha llamado muchas veces, de muchas maneras, a través de muchas personas. Y hemos cerrado nuestros corazones ante Él. Y eso es lo que está haciendo hoy en día la sociedad. La iglesia también. Están ignorando el mensaje de Jesucristo. Pero miren cómo sigue diciendo el escritor de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, antes habló por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿cómo? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Cristo es la revelación máxima, la palabra final que Dios ha querido comunicar a esta sociedad. Solamente Cristo. El mensaje del Evangelio no es difícil, no es complejo, es Cristo. Ese es el mensaje que necesitamos proclamar y predicar a todas las personas. Solamente en Cristo encontramos una salvación grande. Solamente en Cristo encontramos borrar nuestros pecados. Solamente en Cristo encontramos tiempos de refrigerio. Solamente en Cristo encontramos el descanso para nuestras almas. Hermano, ¿este pasaje te motiva a predicar el Evangelio? ¿Este pasaje te convence de la necesidad que existe hoy en día de llevar esta palabra de salvación a cuantas personas encontremos? Mi deseo, el de los líderes, que la Iglesia Bautista Galeras predique el Evangelio, muestre el Evangelio y lleve el Evangelio con sus palabras. Hace poco hubo una conferencia donde hubieron una sesión de preguntas y le hicieron una pregunta. Habían varios pastores, pero contestó a Paul Washer y le preguntaron, ¿han escuchado la frase que dice, predica el Evangelio y si es necesario, usa tus palabras? Y Paul Washer se molestó y dijo, eso es lo más tonto que existe dentro del cristianismo. El Señor nos ha mandado a predicar su palabra y predicar involucra abrir nuestras bocas. No son nuestros hechos los que jalan. Nuestros hechos acompañan un testimonio, pero son nuestras palabras lo que verdaderamente comunican el Evangelio. Así que no crean eso de que debemos de predicar y si es posible abramos nuestra boca, es decir, con nuestra vida. No, hermanos. ¿Qué es lo que hizo Pedro? No me miren a mí, miren a Cristo. No pongan sus ojos en mí porque yo no he hecho nada. Incluso lo que he logrado y he alcanzado en esta vida no es por obra mía, es por obra de Cristo. Y eso es a lo que nosotros necesitamos apuntar diariamente, a Cristo crucificado y glorificado. 4 elementos rápidos, si están tomando nota, que ustedes deben incluir cuando están compartiendo el Evangelio acerca de Jesucristo, que este pasaje nos los menciona. En primer lugar, la vida de Cristo. ¿Cómo fue la vida de Cristo? Una vida perfecta, sobrenatural, impresionante, obedeció al Padre en todo. Luego, fue muerto y crucificado, pero resucitó al tercer día. Involucren esas 4 palabras en su evangelización. Involucren esas 4 palabras en la comunicación del Evangelio. Cristo vivió una vida perfecta que ustedes y yo no pudimos vivir. Él subió a una cruz, murió, fue crucificado, pero resucitó al tercer día. Y solo en Él nosotros encontramos el descanso para nuestras vidas. Amén.
Oramos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Dios, porque hoy venimos delante de ti a atesorar tu palabra, Señor, y al ser confrontados a cómo necesitamos proclamar este hermoso evangelio. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido un poco lentos, negligentes, hasta perezosos, Señor, para compartir tu palabra. Pero enciende nuestros corazones, mueve nuestras vidas a que podamos, Señor, compartir el mensaje de salvación. Hoy personas están muriendo sin Cristo, personas están camino al infierno, Señor, porque no te conocen, porque no tienen un entendimiento correcto de lo que es el evangelio. Yo, Señor, que lo he entendido, que hoy he escuchado tu palabra y lo he visto y he sido confrontado, ayúdame, Señor, a llevar ese evangelio a mis familiares, a mis amigos, vecinos, a mis hijos, Señor, a mis padres, a cualquier persona que no tenga una relación íntima contigo. Quiero predicar el evangelio de Cristo, porque es lo único que necesitamos, Señor. Como vimos el domingo pasado, es el único recurso que la iglesia necesita. Podemos carecer de muchas otras cosas en nuestra familia, en nuestras iglesias, pero Cristo no puede faltar en nuestras vidas, porque Cristo lo llena todo. Cristo es suficiente en nuestros corazones. Cristo es suficiente en mi vida, Padre. Gracias. Gracias por ese regalo que has entregado a tu Hijo por el rescate de mis pecados, por mi maldad, Señor, por mi rebelión, por mi mala conducta, por mis malos pensamientos. Perdóname, Padre. Pero gracias porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Que tu nombre sea toda la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.